Todos los que han leído el libro de los Hechos ven a una iglesia primitiva, el nacimiento de una iglesia poderosa en Dios. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice que la iglesia tuvo un crecimiento tremendo, impactante, pero no solamente eso, sino que por medio de los apóstoles grandes señales, prodigios y maravillas se hacían y muchos se convertían al evangelio. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, algo comenzó a ocurrir. Y cuando leemos el libro de los Hechos, no solamente estamos leyendo una historia, sino que estamos leyendo un modelo de iglesia que creo con todo mi corazón que es el modelo al cual la iglesia contemporánea tiene que volver urgentemente. La iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia que caminó en la unidad del Espíritu, una iglesia llena de amor. Dice la palabra que lo tenían todo en común. Dice que no había necesidad porque se repartían los bienes los unos a los otros. Había una unidad, había un amor, había una llenura, una capacidad del Espíritu Santo tan impactante en esta iglesia que cuando vemos la iglesia moderna, cuando vemos la iglesia actual, vemos una iglesia que necesita volver a ese modelo. La iglesia del libro de los Hechos es un modelo para seguir. Gloria a Dios. Y tristemente hoy en día he escuchado a algunos que dicen, bueno, son otros tiempos, es otra época, es otra generación y es una realidad. Pero la palabra del Señor no pasa de tiempo. La palabra del Señor, gloria a Dios, es para toda época, para todo momento y puede ser aplicada en cualquier generación. Y nuestra generación necesita volver a ese diseño, a esa estructura de la iglesia del libro de los Hechos. Vean lo que pasa. Hubo un problema, comenzó una murmuración, comenzó una contienda. Habían viudas que estaban siendo desatendidas. Los apóstoles se levantan para solucionar el problema, pero sin descuidar la parte espiritual. Gloria a Dios. Ellos se levantaron para resolver una situación. Ellos por el Espíritu Santo entendieron que había que resolver el problema de murmuración y contienda que estaba habiendo, pero no dejaron la oración y la palabra. Y lo que el Señor nos quiere ministrar es que podemos solucionar problemas, podemos tener actividades, pero nunca podemos descuidar la parte espiritual, porque la base de la iglesia y lo que hace caminar a la iglesia es lo espiritual. ¿Alguien puede entender? No nos conviene, dijeron los apóstoles, dejar la palabra y la oración para servir a las mesas. Y ahí comenzó una nueva área de servicio que no existía hasta ese momento, y fue el diaconado. Hombres llenos de testimonio, hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Ahora tenían estructuras, ahora habían solucionado el problema, hicieron una buena gestión, establecieron diáconos, pero de pronto se paralizó la iglesia. Jesús les había dicho en la gran comisión: serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de pronto se paralizó. Y cuando estudiamos desde el capítulo 1 de Hechos hasta el final del capítulo 7, ellos solo se quedaron predicando en Jerusalén. Era una iglesia llena de poder, era una iglesia llena de la gloria, era una iglesia llena de la unción. Había unidad, había amor, lo tenían todo en común, pero solamente dentro de las 4 paredes de Jerusalén. Se estancaron ahí en Jerusalén, no salían de Jerusalén. Era un avivamiento lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Era impactante lo que estaba ocurriendo allí. Y cuando algo sobrenatural comienza a ocurrir, nos sentimos cómodos. Queremos estar donde está el fuego, queremos estar donde están las multitudes. Pero estaban incumpliendo de alguna manera con la misión principal de la iglesia, que no era solamente Jerusalén, sino que era llegar hasta el final de la tierra. Ahora yo me pregunto y le hago la pregunta también: ¿acaso Dios quería que la iglesia entrara en una guerra? No. ¿Acaso Dios quería que la iglesia sufriera? No. Pero Dios entiende que lo único que hace que la iglesia se mueva es que sea estremecida y sea perseguida. Y eso lo podemos ver hoy en día en nuestras vidas, amados. Hay guerras y persecuciones que se levantan contra nosotros y decimos: ¿por qué esta guerra se me está levantando? Si sé que estoy siendo fiel a Dios, si sé que estoy andando rectamente. Se te levanta alguien en el trabajo, se te levanta alguien en la familia y tú a veces no entiendes, pero muchas veces la persecución es Dios para sacarnos de la comodidad en la cual hemos entrado. Muchas veces estamos llenos del Espíritu Santo, muchas veces tenemos la unción, pero no queremos movernos, no queremos salir de la comodidad, tristemente. Por eso Dios ve que como no se mueven, ya Dios sabe, con persecución se mueven, con guerra se mueven. Y el primero en atacar fue Saulo. Ahora, a partir de allí comenzó a expandirse la gloria del Señor.
Porque cuando comenzó la persecución, Felipe fue el primero que salió de Jerusalén y fue a Samaria. Y comenzó a predicar. Un avivamiento comenzó a ocurrir en Samaria. Mucha gente se convertía, la gente eran sanada, eran llenas del Espíritu Santo, eran libres de demonios. Los magos como Simón se convertían al Señor, los hechiceros. Después Felipe va al desierto, le predica al eunuco que era un gentil. Después es transportado por el Espíritu a varias ciudades. Gloria a Dios. Así que la persecución hizo que ellos se movieran. La persecución, la batalla, la lucha va a hacer que nos movamos. Va a hacer que salgamos del estancamiento espiritual en el cual hemos estado muchas veces. Y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Porque cuando la iglesia se mueve, Dios añade. Cuando la iglesia sale de la comodidad, Dios trae a la gente. Gloria a Dios. Y yo creo que nosotros hemos entendido este principio espiritual. Por eso vemos que Dios está añadiendo gente a este lugar. Gloria a Dios, y añadirá mucho más. Pero necesitamos seguir moviéndonos. Cuando usted lee y comienza a investigar la iglesia de Antioquía, fue una iglesia que se especializó en el discipulado. Yo lo estaba estudiando. Esta iglesia se caracterizó por una profunda enseñanza, por una profunda misión, enfocándose en el discipulado y en la unidad, lo que la convirtió en un centro apostólico vital para la expansión del evangelio y la formación de discípulos transformados conforme a la imagen de Jesús. Así que esta iglesia que estaba en Antioquía, que fue llevada ahí por medio de la persecución, se expandieron, llegaron a Antioquía, comenzaron no solamente a evangelizar, no solamente a predicar, no solamente a ganar almas, sino que los que ellos ganaban eran atendidos. Lo estamos viendo. Eran discipulados, eran preparados, eran afirmados, hasta que crecían y se convertían en líderes y eran enviados por el Señor a diferentes misiones. Así que esta iglesia era una iglesia poderosa cuando llegó a Antioquía. Habían profetas y maestros que iban de la mano en la obra, dice Hechos 13:1. Allí dice la escritura que el apóstol Pablo y otro grupo de apóstoles, entre los cuales estaba Bernabé, ministraban, discipulaban, preparaban, adiestraban a la gente, le daban todo el material. Estuvieron allí un año completo, pero de pronto ocurrió otro problema: se quedaron en el discipulado. La primera iglesia se quedó estancada en Jerusalén, pero ahora esta iglesia que se había expandido se quedó estancada en el discipulado. Ahora, como Dios ve que se quedan allí, Dios permite que maten a uno y a otro lo metan preso. Vea lo que Dios hace cada vez que la iglesia se estanca. Está la palabra revelándonos esto poderosamente. Otra persecución donde Jacobo es muerto a espada por medio del rey Herodes. Y al ver el rey Herodes que le agradó a los judíos, y para congraciarse con ellos, metió a Pedro en la cárcel para matarlo al otro día. Pero cuando Pedro estaba en la cárcel, lo grande es que cuando la iglesia vio la persecución, se reunió en la casa de Juan Marcos a orar. Y dice la palabra que la iglesia oraba por Pedro, y por medio de la oración de la iglesia, Dios envió un ángel a la cárcel que rompió las cadenas, abrió las puertas, y Pedro fue libre sobrenaturalmente. Dios permite una batalla, Dios permite una lucha, Dios permite una guerra, no porque Él quiera, sino porque quiere estremecer nuestro cimiento. Quiere sacarnos de la comodidad. Nosotros los seres humanos tendemos mucho a la comodidad, y mucho más en este lugar donde hay tanta comodidad. Gloria a Dios. Hay tanta comodidad en nuestras casas, hay tanta comodidad en lo que tenemos. El Señor nos ha bendecido, y esa comodidad es peligrosa, porque esa comodidad nos puede estancar espiritualmente, amados. Porque tenemos todo lo que queremos. En países como el mío, en Cuba, amados hermanos, es difícil estar en la comodidad, porque hay muchas batallas, hay muchas guerras, hay muchas luchas, y la necesidad tiende a llevar a la gente a buscar más a Dios. Pero cuando lo tienes todo, cuesta buscar a Dios, porque lo tienes todo. Que el avivamiento más grande del libro de los Hechos lo vivió el apóstol Pablo en Éfeso. Y te recuerdo el título: se murió Éfeso. Allí en Éfeso ocurrió el avivamiento más grande del libro de los Hechos. Éfeso era como un búnker espiritual para Pablo. Era el oasis espiritual de Pablo. Pablo salía a predicar y volvía a Éfeso. Pablo salía, hacía misión y volvía a Éfeso. Era el lugar de retiro espiritual. Los milagros que ocurrieron eran impresionantes. Allí, por ejemplo, 12 discípulos recibieron el Espíritu Santo por medio de las manos de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios, de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de Pablo. Y cuando tocaban los enfermos los delantales y paños de Pablo que había tenido en su cuerpo, dice la palabra que eran sanados. Todo esto estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. La iglesia dice que trastornaba la tierra. Ahí en Éfeso se le llamó a la iglesia como los trastornadores de la tierra.
Cuando veían llegar a los apóstoles decían: estos trastornan la tierra. Donde quieran que llegan, algo pasa, algo ocurre. Porque donde quiera que haya una iglesia llena del Señor, algo pasa, algo ocurre. Y así estaba pasando en Éfeso. Y dice que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Éfeso significa deseable. Me llamó la atención este nombre y Dios me quebrantó, porque Éfeso era una iglesia deseable para Jesús. Éfeso era una iglesia deseable para el Rey de Gloria. Pero también la palabra deseable, que es el significado de la palabra Éfeso, tenía conexión con el deseo que tenía esta iglesia por Jesús. Era una iglesia que amaba a Jesús. Era una iglesia apasionada por Jesús. Era una iglesia que se desvivía por Jesús. Era una iglesia que si tenía que dar su vida por Jesús lo daba. Porque todo lo que esta iglesia tenía una base esencial, y era que todavía tenían el primer amor. Por eso entró la iglesia de Éfeso en el mayor de todos los problemas. Estaba llena del Espíritu Santo. Escucha bien, esta mañana, ya estoy terminando. Estaba llena del Espíritu Santo, llena de conocimiento, pero llegó un punto en que se enfocó más en el ministerio y en las buenas obras que en el amor. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ustedes trabajan bastante. Yo veo tu arduo trabajo y tu paciencia. O sea, si hay que trabajar, lo haces y lo haces bien. O sea, que me está diciendo que se puede trabajar sin amor. Porque el punto principal del pasaje que leímos en Apocalipsis es de una iglesia que hacía muchas cosas buenas, pero el punto es que no tenía el primer amor en lo que hacía. Así que es una iglesia que trabaja, pero Jesús nos está enseñando que se puede trabajar sin amor. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿qué se esconderá detrás de tu trabajo? ¿Qué se esconderá detrás de lo que hacemos para Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? Cuando servimos a Dios, cuando danzan, cuando adoramos, cuando predico, cuando limpio el templo, cuando hago cualquier cosa, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el interés? ¿Qué me está motivando? ¿Qué me está moviendo? Hay gente que trabaja por formalismo. Hay gente que trabaja por rutina, no por amor. Hay gente que trabaja por costumbre. Hay gente que trabaja de manera mecánica, aún como algo religioso, pero no por amor. Perder el primer amor significa que ya no hay sentimientos. Perder el primer amor significa que Cristo no es el centro, que ya no hay devoción, que ya no hay sencillez, que no hay dependencia total de Dios, que no hay intensidad. No se refiere a acciones erróneas, no se refiere a un pecado que estás cometiendo, sino que está hablando de una iglesia que tenía acciones, pero esas acciones estaban saliendo de un corazón enfriado. Jesús le sigue diciendo que no puede soportar a los malos. Era una iglesia con discernimiento de espíritu, porque sabía quién era de Dios y quién no. Y eso, si no es por el Espíritu Santo, no se puede saber. No podían soportar los malos, discernían. Los falsos apóstoles, los falsos maestros tenían un don tremendo de discernimiento de espíritu. Por eso hay una línea muy delgada entre lo que hemos recibido de Dios, dígase dones, talentos, sabiduría, bendiciones, y el primer amor. El Señor le sigue diciendo: has sufrido, has tenido paciencia. O sea, era una iglesia que tenía fruto. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Era valiente por sufrir sin negar a Cristo. Así que podía haber tratos y presencia del Espíritu Santo entre ellos por causa de un amor pasado que estaba ya perdido. Dones, talento, fruto, discernimiento del Espíritu. Había presencia ahí. Había guianza, había del Espíritu Santo ahí. Pero era parte de un amor que un día tuvieron, pero que ahora se había perdido. Y hay una versión que dice: te dejaste de enamorar de mí como lo hiciste al principio. Ahora esto me bloqueó el cerebro, porque ¿cómo es posible que Jesús le diga: ustedes trabajan arduamente por amor de mi nombre? Y seguidamente le dice: han perdido el primer amor. ¿Cómo es posible que le diga: ustedes trabajan por amor, entienda, de mi nombre? Y después le diga: has perdido el primer amor. O sea, que amor al nombre no es lo mismo que el primer amor. ¿De qué amor se está tratando ahí? Porque le está diciendo: hay amor, pero después le dice: han perdido el primer amor. ¿Qué significado hay entonces entre esas dos clases de amor? Hay algo interesante. La diferencia en el griego es que el amor por mi nombre
se refiere al esfuerzo y las obras que la iglesia hacía en nombre de Cristo. Mientras que el primer amor se refiere a la pasión, la alegría y el fervor inicial que sintieron por Jesús cuando se convirtieron. Yo le ruego a Dios que ese primer amor podamos recuperarlo si alguien lo ha perdido. Y estaba leyendo una estadística sobre el sinnúmero de personas que aman, honran y se benefician del nombre o apellido que tienen sin haber conocido nunca al Padre que les dio el nombre. Hay padres, yo estaba leyendo esto y me impactó. Hay padres que le han dado una herencia a un hijo y el apellido los beneficia para recibir esa fortuna. Pero en un estudio que se hizo, la mayoría de esos hijos dijeron que hubieran preferido haber tenido una relación con su padre y haberlo conocido que tener la bendición material que les proporciona el nombre que están llevando. El apellido es un símbolo de herencia, de pertenencia, mientras que el amor paternal es una conexión emocional que se construye con base en el trato, el cuidado y el afecto mutuo. Así que la iglesia de Éfeso se estaban beneficiando del nombre de Cristo, amaban los beneficios de llevar su nombre, pero no conocían a Cristo porque no había una conexión emocional con Él. Yo recuerdo que antes me desvelaba, me desvivía por llegar a la iglesia temprano y llegar al culto y estar orando, buscando a Dios y adorando a Dios desde que entraba. Pero hoy en día no vemos que eso. Hoy en día muchos, no todos, pero hoy en día muchos llegan a la iglesia a conversar, a hablar, a reírse con el hermano, y lo que menos hace es adorar y orar. Y la iglesia, hermano, yo no sé usted, pero había un lema que yo conocí cuando me convertí. El lema era: cuando entres a la casa de Dios, habla con Dios, y después cuando salgas, habla con tu hermano. Pero hoy en día entramos a la casa a hablar con el hermano y nunca hablamos con Dios. Yo no sé si alguien puede entenderme en esta hora. Hay irreverencia en la casa del Señor en estos tiempos. Ni hablamos en la casa con Dios. Y cuando estamos aquí, que viajamos tan lejos, gastamos gasolina y llegamos aquí bajo el frío, hable con Dios, aprovecha el tiempo, Dios mío, porque Dios quiere ministrarte algo, hablarte algo, renovarte espiritualmente, avivar tu espíritu. Así que cuando leemos esto, y fue lo que me impactó, dejar el primer amor es pecado. Es un pecado, porque si no Jesús no le hubiera dicho: arrepiéntete. Y yo quiero que usted entienda algo, porque cualquier iglesia, pastor, con las características de la iglesia de Éfeso hubiera reprendido la carta del apóstol Juan. Porque decía: ¿cómo es posible que Jesús me diga que me arrepiente y que vuelva al primer amor? Si yo soy una iglesia que tengo conocimiento, que una iglesia que trabajo arduamente, una iglesia que tengo fruto de paciencia, una iglesia que sufro por Jesús, una iglesia que no desmayo, que persevero, una iglesia con discernimiento del Espíritu. Pero ¿cómo es posible que Juan me diga ahora que yo estoy mal y que me tengo que arrepentir? Cualquier iglesia que reciba esto dice: eso no es de Dios. Yo no sé si alguien está diciendo: esta palabra no es de Dios en esta mañana, pero Dios le está hablando a una iglesia que es muy buena, y cualquier iglesia sí se puede justificar y decir: no, yo estoy bien. Y hay que tener cuidado, amados hermanos, porque el primer amor nada tiene que ver con el amor a su nombre. Cuando Juan le escribió, la iglesia de Éfeso llevaba 45 años de fundada. Y podían haber dicho: y tú vienes a decirme a mí ahora esto, que llevo 45 años con experiencia. Yo soy una iglesia de experiencia, pero Jesús ve lo que nosotros no vemos. Jesús ve lo que nosotros no vemos. Jesús mira lo que no podemos ver. Y Jesús, que escudriña la mente y el corazón, estaba mirando que ahí ya no había una conexión emocional. Ya no había pasión, no había devoción, no había fervor, no había entrega. Estaban simplemente mecánicos, simplemente formales, pero no se quebrantaban, no adoraban, no lloraban en su presencia, ni siquiera seguro hablaban lengua. Eran gente que estaban ahí seco y muerto y no se estaban dando cuenta. Y yo creo que en esta mañana hay que reconocer, algunos tenemos que reconocer esta mañana, que hace mucho tiempo nuestro corazón se convirtió en un témpano de hielo. Y Dios lo que quiere en esta mañana es derretir el hielo con el fuego de su presencia y del primer amor. Padre amado, alguien puede darle gloria al Rey. Yo estaba leyendo algo, pastor, que me quebrantó, me hizo llorar. Porque según estadísticas de una organización cristiana, escucha esto, a finales de este año 2025, que ya está terminando, 15,000 iglesias en los Estados Unidos cerrarán. Y según ellos, la causa es que el Espíritu Santo no se está moviendo allí. Iglesias que van a cerrar terminando este año, 15,000 iglesias, donde ya no hay nadie que va a esos lugares,
donde los pastores de esos lugares no saben cómo pagar el terreno, y algunos están rentándolo por 300, 400 dólares a cualquier pastor que quiera pastorear allí, porque no saben cómo seguir llevando el local. Y van a cerrar porque dicen esta organización que el Espíritu Santo ya no se está moviendo allí. Yo quiero decirte algo, que cuando el Espíritu Santo se está moviendo en un lugar, el que cierra es el diablo, pero no la iglesia. La iglesia sigue abierta y caminando por el poder del Espíritu de Dios, Padre. El que cierra es el brujo, el que cierra es el mago, los hechiceros, pero no la iglesia. Por eso esta iglesia se ha mantenido firme, porque le ha dado lugar al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el diablo ha querido cerrarla? ¿Cuántas veces los pavos han ido al extremo que no saben de dónde van a salir? Pero si hasta aquí hemos llegado, porque le hemos dado lugar al que mantiene la iglesia, al que cubre la iglesia, Padre, al que guarda el pueblo de Dios. Para recuperar el primer amor, tenemos que vivir lo que predicamos. Escuche bien, Dios me confrontó con esto. Tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que vivir lo que leemos en la palabra. Porque no es lo mismo leer lo que Dios hizo que experimentar lo que Dios hizo. No es lo mismo información que vivencia. Escucha bien, por favor. Ambas van de la mano. Pero el problema que plantea Jesús no eran las obras ni el conocimiento, sino la falta de relación íntima y amorío con Él, que ya no existía. Ese era el problema. O sea que Jesús simplemente les está ministrando según su necesidad, reconociendo todo lo bueno que tenían, pero sin amor a Él perderían el candelero, que es el testimonio de Jesús y su luz. Y una iglesia que no camina con el candelero de Jesús caminará sin luz y caminará ciega y en tinieblas. Cuando tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tendrá vida. El ser humano tiende a rechazar, ignorar o evitar lo que no entiende. Y escucha bien, en esta mañana Dios me decía que cuando criticamos o menospreciamos lo que no entendemos, se hacen estériles nuestros sueños. Porque cuando David venía danzando delante del arca, presta atención acá, presta atención. Cuando David venía danzando delante del arca, Mical lo menospreció desde la ventana. Y sus sueños fueron frustrados. Quedó estéril y seca toda su vida. Ella quería tener hijo de David. ¿Qué mujer no hubiera querido tener un hijo de David? Pero dice la palabra que nunca tuvo hijo porque menospreció lo nuevo que Dios estaba trayendo a Jerusalén. Algo que ella no entendió, porque ningún rey había hecho hasta ese momento lo que hizo David, de danzar de esa manera delante de la presencia del Señor. Y lo menospreció. Cuidado de menospreciar lo que Dios está queriendo traer nuevo. Cuidado con rechazar lo nuevo que Dios quiere traer a la iglesia. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos, porque se pueden frustrar nuestros sueños. Pero Dios desea que entendamos, así como Éfeso recibió, que las obras, los dones, el conocimiento, sin vida en el espíritu, es intelectualismo superficial que trabaja en el intelecto, pero no transforma el corazón. ¿Sabes cuántos eruditos de la palabra, académicos, profesores, no se van a salvar? Porque la iglesia de Éfeso, a pesar de saber, de tener buenas obras, estaban perdidos para Jesús. Éfeso se murió, pero Jesús quería que volviera a tener vida y fuera otra vez una iglesia deseable para Jesús. Por eso en esta mañana, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Dios quiere que volvamos a ser deseables, y no solamente nosotros, sino que Jesús sea deseable para nosotros. Y cuando recuerdo las obras que Él ha hecho en mi vida, y Él le dijo a Israel en Deuteronomio: nunca te olvides de todo el camino que te hice recorrer hasta aquí, para que cuando estés bendecido, cuando tengas comida, cuando tengas bienes, no digas en tu corazón: mi fortaleza y sabiduría me trajeron hasta aquí. Porque el Señor le dijo a Israel: yo soy el que doy el poder para hacer riqueza. El poder de hacer riqueza lo da el Señor. Y Dios le dijo: no te olvides que he sido yo el que te traje hasta aquí. Y yo le decía a Dios hoy: Padre, gracias. Empecé a acordarme de tantas cosas. Y yo no sé si alguien ha tenido una experiencia, aunque sea una experiencia con el Señor en su vida, que lo ha quebrantado, que ha sentido un amor, un abrazo, un milagro, algo, un testimonio de poder, la palabra que la leíste y te quebrantó y oraste. Pero en esta mañana Dios quiere que recuerdes todo el camino que te hizo recorrer hasta aquí, porque Éfeso olvidó la iglesia de avivamiento que había sido un día.